Bienvenidos amigos, aquí estamos como cada semana hablando sin filtros y específicamente, bueno pues en estos primeros videos sobre Cuba. Ya iremos mirando otros puntos sin filtros de otras partes del mundo, pero bueno, hoy y en las dos sesiones anteriores se las hemos dedicado específicamente a Cuba. Aquí estoy con una publicación que yo tengo en La Frontera Transparente. Es una publicación de hace tiempo, ya hace años que este tema yo lo abordé en algunas de las ocasiones en que yo, bueno, pues hablaba y exponía sobre mis investigaciones y mis recolecciones de informes con relación a esa parte de Cuba que el totalitarismo y el comunismo ha querido sepultar, a esa historia de nuestro país que no podemos olvidar, porque es la única que nos va a ayudar a entender la forma en que debemos enfrentar la realidad del tiempo que nos toca vivir, pero también la del futuro que se nos presenta en lo adelante. Hace 2 o 3 días estuve leyendo en las redes sociales algunos comentarios de un joven, uno de ellos que había dicho que se enteró de que en Cuba a la gente, bueno, pues antes de llevarlos al lugar donde los iban a fusilar en la década del 60 le traían la sangre. Entonces, bueno, yo le propuse a ellos, a él y a los que después se sumaron en esa acción de retuitear en la red social Twitter, les compartí el enlace a este sitio que en el día de hoy estoy nuevamente, bueno, pues trayendo aquí a esta sección contra el olvido. A muchos cubanos que se alzaron en arma contra los poderes de Castro y fueron condenados a pena de muerte, les extraían la sangre antes de llevarlos al paredón. Los testimonios de esta situación lo han ofrecido los sobrevivientes que lo escucharon en las cárceles cubanas cuando los sentenciados a muerte esperaban en los calabozos el turno para que los condujeran al lugar donde los fusilaron. Un informe de Archivo Cuba también ahonda el tema y destaca que esas acciones ocurrieron en el decenio de 1960 con los presos políticos que estaban condenados a muerte, o sea, esa etapa de Cuba donde algunos dicen que nadie escuchaba. Archivo Cuba ha documentado con fuentes fidedignas 12 casos de extracción forzosa de sangre antes de la ejecución. Este sitio al que ustedes pueden acceder en Internet dice que esos hechos ocurrieron en diferentes provincias entre 1960 y 1964, lo que indica que era una práctica generalizada. Existen otros relatos transmitidos por presos políticos de la época, pero carecen de precisión, como la extracción de sangre se realizaba camino a la ejecución. Los presos que permanecían en las galeras no podían presenciar el acto y esto es lo que, bueno, pues convierte a esta situación tan espantosa en lo que pudiéramos decir la duda. Bueno, esto quizás explique el limitado número de informes específicos, pero tal vez no sea mera coincidencia el hecho de que la causa del fallecimiento que figura en la mayoría de los certificados de defunción de los ejecutados sea hemorragia. Destaca Archivo Cuba. En el plano personal, yo sentí un horror muy fuerte la primera vez que supe del tema. Y esto fue cuando yo llegué a Estados Unidos en el 2004 y comencé a entrevistar a exiliados, o sea, expresos políticos cubanos, para hacer un libro, para completar un libro sobre el tema de los alzados contra Castro en el Escambray. Fue allí en esas conversaciones con ellos cuando salieron a la luz los testimonios de lo vivido por las familias, de las torturas y de los vejámenes que fueron expuestos cientos y cientos de presos políticos y desde luego el horror de cientos de familias. Con lo que ellos me contaron, yo pude componer algunos trozos de una historia que, bueno, pues ha sido ordenada
desde las salas del poder en Cuba ha sido ordenada la mutilación o, en el otro caso, la anulación, en el sentido de imponer por encima de esa, desde el poder, otras historias, otras y otros informes que desmienten a esos que el totalitarismo sepultó o ha tratado de sepultar. Pero siempre por las razones que con gran medida he puesto Archivo Cuba, a mí siempre me fue quedando pendiente el tema de las extracciones de sangre a quienes llevaban a fusilar. O sea, me lo reiteraban, me lo contaban algunos de los entrevistados, otros me decían, no me lo contó a mí nadie, pero otro que estaba en otra celda cerquita de mí, sí me dijo que a uno de los que estaban con él en el asunto de llevarlos a fusilar, le habló de la extracción de sangre. De todas maneras, amigos, hay algo que está señalando aquí Archivo Cuba y que eh, es un indicativo de que en realidad, bueno, pues la situación apunta a ser muy cierta y es cómo los informes de las causas de la muerte, el acta de defunción, bueno, pues incluye el tema este de la anemia, de lo que había en sus cuerpos. Yo hace un tiempo atrás eh, escribí este post porque, bueno, pues empezaron a salir en distintos medios que había un reporte de que Cuba estaba comerciando la sangre, las donaciones de sangre que se hacían en la isla, las estaba comerciando en Europa. Y bueno, pues aquello me sacó desde luego el ansia de seguir investigando y se lo comenté a un amigo mío, el preso político, que había sido sentenciado a 20 años de cárcel y que estuvo en la isla de Pinos, en la cárcel, digamos de una manera irónicamente llamada Modelo. Y luego, bueno, cuando cerraron esa cárcel, estuvo en la cárcel Las Alambradas en Manac. Y él me dijo que sí, que eso, él sabía que había ocurrido, pero me dijo así, es muy difícil tener el testimonio de manera directa, puesto que cuando se los llevaban de la celda, ya no los veíamos más. Los pocos relatos que yo, bueno, pues ahora mismo les comparto aquí, los recibí cuando, ya les decía, entrevistaba a los hombres y algunas mujeres para mis libros, la historia que el totalitarismo trató de sepultar, y también para mi otro libro que está dedicado a Osvaldo Ramírez, El camino del guerrero en la batalla de Ciguá. Yo, lógicamente, conservo muchas de esas anécdotas y aunque la historia que yo recreo es esta que está basada en los testimonios de ellos y en todas las injusticias contra ellos, bueno, pues siempre ellos me decían, no, esta parte no te la puedo asegurar porque vuelvo a lo mismo que me dijo el amigo, cuando se los llevaban ya no los veíamos más. Esto, señores, es algo muy duro y yo nunca pude creer en inicio, en el primer momento, que algo tan espantoso hubiera ocurrido en mi país y que yo no lo hubiera conocido en mi país, donde yo viví hasta los 44 años. Es, bueno, pues es algo muy triste y es una historia que poco se conoce en las aulas cubanas y en los libros que ha hecho el régimen, por lo mismo que le expliqué al principio. Ellos, bueno, pues borraron, eliminaron toda esa parte de la historia y trataron de imponer otra. Yo mientras estuve en Cuba no conocía a ningún periodista o investigador que publicara en la isla sobre ese tema o utilizara testimonios de personas que se encargaban de traerle la sangre
de los que irremediablemente iban a morir fusilados. Y es obvio. Es obvio. ¿Qué periodista se iba a atrever? Y en el lugar del que se atreviera, ¿dónde lo iba a publicar? Por eso es que cada año que pasa la memoria cubana, la verdadera, la historia aquella que ocurrió y los testimonios se van desvaneciendo, se van diluyendo. Porque esa generación que enfrentó al dragón comunista y a la que le cobraron esa osadía de enfrentarse al dragón con sangre y sudor, bueno, pues ya pasa, todos ellos pasan de los 70 años y muchos de ellos ya se han ido. Pero nos queda, bueno, pues a nosotros digamos que el deber y la obligatoriedad de seguir contándoselo a los demás. En estos tiempos en que en las redes sociales se puede divulgar cualquier disparate y la gente lo cree, bueno, pues yo solo le pido a mis seguidores que, bueno, pues que divulguen esta, pero que la divulguen siempre dando la referencia de cómo hace el comunismo con aquellos que, bueno, pues aquellos que tienen un pensamiento libre o aquellos que intentan por todas las vías contarles a los demás para que no olviden. Con esto los dejo, es una historia un poco fuerte, pero es esa que pertenece a la parte de Cuba que no tiene filtros, que no se puede adornar porque si la adornamos, nos convertimos entonces en lo mismo de aquellos que han tratado de sepultarla y de eliminarla. Compártelo, como siempre, compártelo y si es la primera vez que llegas a este canal, aquí siempre vamos a tener una entrega cada semana con la idea de algunas historias, presentarlas tal como llegaron a mí, sin filtros, sin ningún tipo de edición, sin ningún tipo de adorno. Esa es la parte que nos toca a los que queremos la verdad y la libertad y a los que luchamos por alcanzarla y también a los que nos interesa alertar a los demás para que nuevos cantos de sirena no los adormezcan.